Bueno, buenas noches a todos. Hoy nuevamente tenemos a Karen con nosotros con la parte 2 de su tema, que es el aborto. Entonces, para poder aprovechar cada minuto de esta información tan valiosa y que haya espacio a preguntas y todo al final, damos por iniciada la clase, el tema de hoy. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Es un gusto volver a reunirme con ustedes. El día de hoy vamos a tratar algunos aspectos sobre los argumentos principales del lobby abortista y algunas herramientas de comunicación que tenemos, pues, las personas que defendemos la vida, ¿verdad? Y al final vamos a hablar de la salud mental de la mujer y su relación con el aborto. Así que si tienen dudas, ya saben que al final, ahora sí, voy a tratar de apresurar más el paso para que nos quede tiempo de hacer las preguntas. Bueno, les voy a compartir aquí mi pantalla. Yo sé que hay varias personas que no son de aquí de Guatemala, pero los de Guatemala quiero, ¿cómo se llama? Ya, espérate. Vamos a ponerlo aquí en grande. Ya lo leyeron. Pero bueno, miren, yo cuando pienso en este tema de cómo nos hemos ido como sociedad familiarizando y aceptando cada vez más estas ideas contrarias a la vida, pensaba en lo que nos ha sucedido a nosotros específicamente aquí en Guatemala. Y esta imagen de esta foto que está aquí, pues ya lo leyeron porque ya lo vieron en la pantalla, pero ¿me pueden decir qué es? ¿O no se leyó? No se lee, solo se ve una imagen del lago. Ah, bueno, pues, pero no se leyó antes cuando estaba empezando a compartir, creí que sí. Bueno, ¿y ese qué lago es? ¿Será el de Amatitlán? Ah, exactamente. Ese es el lago de Amatitlán hace no muchas décadas, ¿verdad? Yo me recuerdo, cuando todavía uno iba a la playa pública a comerse ahí la mojarra y la gente nadaba dentro del lago, ¿verdad? Pero ahora, algunas décadas después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto, ¿verdad? La familia de mi esposo tiene una casita justo a la orilla del lago y a veces nos gusta ir. Y me dice mi esposo, la metámonos. Y yo, ay, no, le digo, porque por lo menos en el lago, en el lado donde estamos nosotros, le digo, mira, es que parece puro caldo de espinaca. O sea, literal, ¿verdad? Es una cosa verde que ya no se ve nada para abajo. Pero, ¿qué es lo que pasó? Pasó un proceso lento que tomó años, ¿verdad? No fue una cosa de la noche a la mañana. Tomó años, pero ¿qué fue lo que sucedió en este lago? Empezó a caer mucha basura del exterior. Empezaron a entrar las aguas negras de los poblados cercanos, empezó a llegar todo el desperdicio tóxico de las fábricas que están alrededor y simplemente todo empezó a caer en esa agua, que era un agua tan limpia, cristalina, con tanta vida, empezó a caer tanta basura de afuera sin nada que la filtrar. Hasta que hoy en día, pues lo que tenemos es esto, ¿verdad? Tenemos un lago que no tiene vida, un lago que los animales, que los peces que viven ahí, pues ya hace algunos años fuimos con mi esposo a comernos una mojarra y me dio tanta tristeza cuando nos dice el señor del localito donde fuimos que ya las mojarras que se comían eran mojarras traídas del Salvador porque ya no se podían comer las mojarras del lago. Entonces, ¿qué pasa? Que esto tan lindo, tan lleno de vida, es como que le fuera entrando una gota ¿cómo se llama? De algún químico día a día, hasta que lo dañó, ¿verdad? Y el proceso fue tan lento que no nos dimos ni siquiera cuenta, ¿verdad? Esto es lo que puede suceder y está sucediendo en la conciencia de muchas personas, ¿verdad? Como les decía en la sesión pasada, o sea, hay personas que de verdad uno dice, pero han sido personas buenas, personas que hasta son practicantes de su fe, ¿verdad? Personas que creen en Dios, que tienen principios y que de pronto pueden decirnos, no, yo sí respeto la vida, pero en este caso sería cuestionar. Entonces, ¿qué pasa? Que este mismo proceso nos está ocurriendo, se nos está ensuciando la mente y parte de la estrategia del movimiento abortista es esto, ¿verdad? Que haya una despenalización social. Yo me recuerdo hace, tal vez como 3 años,
Justo un poco después que se introdujera la iniciativa de ley para despenalizar el aborto, hubo una actividad en un teatro, en el Teatro La Cúpula. Y entonces fui, ¿verdad? Y miren, había una cantidad de gente, pero lo que más me preocupó era que estaba lleno de patojitos, o sea, pero eran así 20 y tantos años, ¿verdad? Gente súper joven. Y no nos permitieron hablar a nadie del público, o sea, ni siquiera se pudieron hacer preguntas, pero ni dar una opinión, sino que únicamente los panelistas hablaron. Y dentro de las personas que estaba una abogada. Y esta abogada decía que lo primero que tenían que conseguir era la despenalización social. Y claro, cuando ya se dio una despenalización social, quiere decir que ya en nuestra mente nosotros vemos el aborto como una opción, ¿verdad? Y como una opción que no tendría por qué tener mayor tipo de reparo, ya una ley es lo de menos, ¿verdad? Una ley ya es un tema secundario, ¿verdad? Entonces, esto es lo que puede sucedernos. Así que tenemos que tratar de formar mucho sentido crítico y, como hablábamos en la sesión anterior, no creernos todos los datos que se nos presentan, ¿verdad? Sino que siempre indagar más y poder llegar a fuentes confiables. Bien, entonces el día de hoy vamos a empezar viendo ya los primeros, no los primeros, sino que los principales argumentos que utiliza el movimiento abortista. Y yo quisiera, por favor, si ustedes pueden participar, porque sí me interesa más que venir yo aquí a explicar, o sea, ustedes saben muchísimo, ¿verdad? Y además hay muchas cosas que son de puro sentido común. Entonces quiero, por favor, que tratemos de participar lo más posible. Entonces, uno de los argumentos principales es este: no hay que criminalizar el aborto. Aquí lo que estamos viendo es una manifestación en donde claramente se ve que de un lado de la calle están las personas que pues están defendiendo la vida, y del otro lado están los grupos de feministas radicales, y aquí vemos en la espalda lo que tiene escrito: prohibir el aborto me criminaliza. Entonces, no hay que criminalizar el aborto, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de este argumento? Ay, se me fue. ¿Qué piensan ustedes de este argumento? Del prohibir el aborto. No, del argumento de que no hay que criminalizar el aborto. Que es horrible, que no es cierto, que el aborto hay que criminalizarlo, es un asesinato, no hay vuelta de hoja. Muy bien. Miren, cuando nos plantean esto, no hay que criminalizar el aborto. Nosotros, como Movimiento Pro Vida, tenemos clarísimo que vamos a combatir con dos armas, ¿sí? Por un lado, la caridad, y por otro lado, la verdad. Entonces, por supuesto que tenemos que hablar claramente cómo son las cosas, pero lo tenemos que hacer con mucha caridad. O sea, jamás vamos a llegar con una mujer que, por ejemplo, ha pasado por el aborto de un hijo a decirle que es una criminal o que es una asesina, ¿verdad? Eso definitivamente no podemos hacerlo. Pero miren, el tema con esto de que no hay que criminalizar el aborto, el problema es que nuevamente estamos empezando a usar palabras, o sea, están queriendo hacer que dejemos de usar las palabras para explicar lo que un hecho verdaderamente es. Si nosotros vemos y buscamos en la Real Academia Española, en el diccionario de la Real Academia Española, por crimen lo que dice que es la intención, ¿verdad? Bueno, no solo intención, sino que el llevar a cabo un daño de forma deliberada, un daño o una muerte a otra persona. Entonces, obviamente, el aborto es un crimen, porque de una manera deliberada se está dando muerte a otro ser humano, ¿verdad? El aborto es un crimen, pero miren, tenemos que tener muy claro, ahorita les voy a pasar una imagen de un tweet, y quiero por favor que lo leamos despacito y que piensen si están a favor o si están en contra, ¿sí? Que tiene relación con esto mismo. Miren, este tweet dice: estoy en contra del aborto, pero a favor de su despenalización. No creo que debamos meter a mujeres a la cárcel. Creo que debemos apoyarlas de tal forma que nunca sientan la necesidad de abortar. Entonces, por favor, voy a dejarlo de compartir.
¿Ya lo leyeron bien? A ver, lo voy a quitar. A ver, quiero que me digan, ahí levanten su mano, por favor, ¿quiénes están a favor de ese argumento? Yo la verdad es de que no terminé ¿No lo terminó? Bueno, entender. Yo no, o sea, no terminé de comprenderlo. ajá, O sea, no, muy bien. me ha costado digerirlo porque yo digo, sí, hay que apoyar a la mujer para que nunca siente esa necesidad, ¿verdad? Pero con eso es a través de leyes que van a criminalizar a las personas que violan, ¿verdad? Pero no terminé como de entender cuál era el mensaje, o sea, cuál era la posición de él, la verdad. Va, muy bien. Lo voy a volver a poner para que le demos otra leída. Ajá, ¿Ya lo están viendo? sí. Va. Sí, pero- A ver, pues vamos a dar unos 30 segundos para que lo leamos. Muy bien. Así es. Lo voy a dejar de compartir. Ahora, por favor, quiero que me digan, levanten la mano. Aquí ya vi que Anita ya la tiene levantada. ¿Quiénes están a favor de este argumento? Además de Ana. Solo Ana está a favor del argumento. Bueno, ¿y quiénes están en contra del argumento? ¿Puedo hablar? Va, ahorita vamos, Otoniel. Déjame un segundo. Gracias. Solo quería ver más. ¿Y todos los demás qué? No tienen opinión, no, ni están a favor ni en contra. Bueno, vamos a ver. Ahorita le voy a dar la palabra Otoniel. Solo quiero preguntarle a Ana, que fue la primera que puso que estaba a favor. Ana, solo cuéntenos, Ana, ¿por qué usted está a favor de este argumento? Porque es verdad, en realidad pienso que las personas que llegan a esta decisión se sienten entre la espada y la pared. Entonces el castigarlas no se les ayuda realmente. Es donde también paran sucediendo suicidios, que tampoco está bien. O sea, y peor, si está embarazada, pues se van los dos, ¿verdad? Porque está desesperada. Sí, muy bien. Gracias, Ana, por su participación. Ahora sí, Otoniel, díganos usted cuál era su punto que quería compartir. Buenas noches a todos, gracias, muy amable. El mensaje es confuso, porque dice, estoy en contra del aborto, pero a favor de su despenalización. Prácticamente ahí está diciendo que está a favor del aborto, cuando se contradice la persona misma, pero a favor de su despenalización. Luego dice, no creo que debamos meter mujeres a la cárcel, creo que debemos apoyarlas de tal forma que nunca sientan la necesidad de abortar. Este es un tema diferente a las dos primeras líneas. Acá sí se está buscando la ayuda para apoyar a las mujeres de diferentes formas a efecto que no aborten. Gracias. Muy bien, gracias, gracias, Otoniel. ¿Alguien más de los que levantó la mano? A ver, tenemos aquí a Antonieta Paz. ¿Quisiera usted darnos su punto, Antonieta? Sí, con mucho gusto. Apoyo varios puntos que tocó Otoniel. Son muchas ideas, entonces surge la confusión. Entonces no hay una verdad, sino hay varias. Entonces eso siento yo que confunde y por eso no estoy de acuerdo, porque no es una idea clara, sino son muchas con variantes. Ahí sí que hay varias palabras claves que determinan casi el negar la anterior o eso. Gracias. Muy bien, gracias, Antonieta. Bueno, efectivamente, eso es lo que sucede. Y si ustedes se dan cuenta, parte de la estrategia es confundir. Entonces, ¿qué pasa? Viene la gente y lee un tuit como eso, ¿y con qué nos quedamos con el final?
y decimos, ala, no, sí, o sea, de veras, a la mujer hay que apoyarla para que no vaya a la cárcel. Y nosotros también, o sea, como personas pro vida, queremos apoyar a la mujer. O sea, sabemos que ya el hecho de pasar por la muerte del hijo, de vivir ese duelo del hijo, ya en sí mismo trae mucho dolor y no las queremos ver tampoco tras las rejas. Lo que se busca, como es el lema de 40 días, ¿verdad? Que el aborto sea impensable. Pero, ¿qué es lo que sucede con esta información? Como han dicho ustedes, son verdades a medias. Entonces, ¿qué pasa? No nos podemos quedar solo con la última parte, que nos tocó el sentimiento. Tenemos que ahondar en esa otra primer parte. ¿Y qué es lo que sucede? Miren, estoy en contra del aborto, pero a favor de su despenalización. En el Código Penal están recogidos todos los delitos, junto con la, ¿cómo sería? No es la sentencia, sino, ayúdenme ustedes que se me fue la palabra. Con la pena. Con la pena, gracias, sí. Están descritos todos los delitos con su pena correspondiente. Para que un acto se considere un delito, o sea, primero un delito es violar un bien tutelado por el Estado. Y la vida siempre es un bien tutelado por el Estado. Entonces, para que un acto sea considerado delito, necesariamente tiene que tener una pena. Si se le quita la pena, automáticamente ya no se considera delito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros despenalizamos el aborto, automáticamente pierde la pena y deja de considerarse un delito, ¿sí? Y eso sí sería una tremenda injusticia, ¿verdad? Que quitarle la vida a un ser humano no sea un acto considerado un delito. Entonces, definitivamente no se puede, ¿verdad? O sea, esto no se puede, pero es importante que lo tengamos muy presente porque este es un argumento que anda por ahí, de verdad, metiéndose mucho en la cabeza de las personas. Muy bien, ahora voy a volver a compartir mi pantalla. Y vamos a ver, yo no sé por qué a veces no me... Ahí está ya, muy bien. El siguiente argumento que utilizan es legalizar el aborto no te obliga a abortar. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero es súper común que te digan, mira, pero si no quieres abortar, no abortes. O sea, simplemente que exista una ley para poder favorecer a las mujeres que sí quieren tener ese acceso, pero a ti nadie te está obligando. Y tienen razón, ¿sí? Pueden existir leyes que nadie nos está obligando a que nosotros participemos de ellas, pero ¿cuál es el engaño detrás de esta afirmación? Legalizar el aborto no te obliga a abortar. ¿Cuál es el engaño? Yo pues de lo que entiendo es de que al hablar de que legalizar no te obliga, lo que ocurre es de que, bueno, según lo que he entendido, es que al haber una ley que lo despenaliza, también se vuelve como, toman medidas de salubridad, o sea, como que lo van normalizando y el efecto es, obviamente, no te voy a obligar, pero entonces, como lo que decían, sí, pero si no hay leyes que les permitan, es de que les están torturando, o sea, como que juegan mucho con eso y entonces al despenalizarlo, crean también, como les decía, como programas de institución en la salud, en donde ya, bueno, se despenaliza, entonces va a haber impuestos con los que uno va a pagar ese tipo de programas. No sé si por ahí me di a entender. Sí, excelente tu observación, Inés. Exactamente, eso es lo que pasa, porque miren, la ley en sí misma lleva una connotación positiva, o sea, porque las leyes están para resguardarnos como seres humanos, es decir, las leyes están para darnos garantía que nuestros derechos humanos van a ser custodiados por el Estado, para eso están las leyes. Entonces, aparece una ley y en sí misma lleva una connotación positiva, o sea, tiene un mensaje positivo, ¿verdad? Ahora, lo que tú decías es totalmente cierto. Cuando se introduce una nueva ley, no se introduce para engavetarse, o sea, cuando se introduce una nueva ley, se activa toda la maquinaria del Estado desde los distintos ministerios de pues, diferentes instancias para empezar a promoverla. Entonces, ¿qué es lo que pasaría?
Desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene que empezar a ofrecerse el aborto en los hospitales públicos. Primero empieza en lo público y luego pasa ya al nivel privado. Pero se empiezan a dar los servicios pues bajo el nombre de salud sexual y reproductiva, se empieza a ofrecer el aborto en los hospitales públicos, empieza el entrenamiento de las comadronas, para que las personas que no tienen acceso a hospitales, sino que están en sus aldeas y son atendidas por comadronas, pues también que las comadronas estén capacitadas para realizar abortos. El seguro social tendría que incluirlo también como un servicio más. El sistema educativo, no digamos, o sea, imagínense, ahí entraría en el currículum nacional base el aborto como un derecho de la mujer y los niños lo empezarían a aprender desde pequeños, ¿verdad? Y entonces cada vez como que va tomando más campo. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, yo les traigo aquí este dato, otra vez es tomado de México, ¿sí? Para que veamos, porque si nosotros nos quedamos con ese argumento de que no, nadie te obliga, ¿verdad? Pero miren qué pasó en México. En el 2007, que fue el año donde se despenalizó, murieron 4,799 niños por el aborto. ¿Y qué pasó 10 años después? 33,000 niños. O sea, se brincó de 4,700, pues 4,800 a 33,000. O sea, y si ven, miren cómo va la escalada, es que va en pico, ¿verdad? Entonces, que no se vengan con cuento de que tener una ley no implica nada. Por supuesto que implica, ¿verdad? Bueno, como les decía, primero empieza a nivel público, pero después se empieza a hacer ya una presión también al nivel privado y se empieza a tomar también como que ya injerencia en otros ámbitos, inclusive en el ámbito religioso, y ya la libertad religiosa también se ve atacada. Entonces, este señor, no sé si a alguno les resulta familiar, es el doctor Leandro Rodríguez Lastra. Él es argentino. Y él en el 2017 estaba atendiendo en Argentina en un hospital público cuando llegó una jovencita, era una adolescente, y llegó con un embarazo de 5 meses, pero iba ya con un proceso de aborto, ¿verdad? O sea, ella, no sé, creo que había tomado algo y ya iba ella con un proceso de aborto y cuando entró al hospital iba prácticamente muriéndose, ¿verdad? Entonces el doctor la recibe, la atiende, la estabiliza a ella, estabiliza al bebé y salva a los dos, ¿verdad? Salva a los dos, ella al final continúa con el embarazo, tiene al bebé, fue un varoncito, no se quedó con él, lo dio en adopción, pero salva a los dos. Esto fue en el 2017. En el 2019, al doctor Lastra se le quita su licencia para practicar la medicina, ¿verdad? Porque se dice que excedió sus responsabilidades como, no responsabilidades, sino su facultad, digamos, como médico. Y se le sentencia bajo el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Porque claro, en Argentina en ese momento el aborto por violación, porque esta jovencita había sido violada, ¿verdad? Entonces en Argentina era legal el aborto en caso de violación. Entonces cuando él se opuso a continuar un aborto que era legal en su país, entonces lo sentenciaron por esto, por incumplimiento de los deberes del funcionario público, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya una ley también, y esto es algo terrible, que violenta también la objeción de conciencia, ¿verdad? La objeción de conciencia es ese derecho personal que tiene cada ser humano de poder decidir realizar o no realizar algo según sus propias convicciones. Convicciones morales, convicciones filosóficas, convicciones religiosas, sus criterios, sus valores, sus ideas, lo que sea, ¿verdad? Tiene la capacidad de negarse o de aceptar algo. Entonces, a mí pues llamó mucho la atención esta frase que él dijo en un momento, y es esta: yo soy un médico, mi trabajo consiste en curar a veces, aliviar a menudo, acompañar siempre, pero matar nunca. Entonces, este médico lo tenía claro, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que violentaron su objeción de conciencia y le quitaron la licencia para ejercer. Gracias a Dios, este año, a principios del año, nuevamente pudo recuperarla, ¿verdad? Y pues ya nuevamente está ejerciendo. Lo mismo sucede en el ámbito religioso.
No sé si ustedes supieron, o si hay aquí algún mexicano conectado hoy, pero lo que acaba de suceder hace unos días en México, que están sentenciando, creo que son como 5, ¿verdad? Entre obispos y sacerdotes, porque en las elecciones anteriores, en sus homilías, invitaron al pueblo católico para que pidieran luz al momento de tomar la decisión de por qué candidato iban a votar. Otros decían, no voten por partidos que favorecen el aborto o favorecen la ideología de género. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Que están queriéndolo sentenciar y poniendo unas multas altísimas, ¿verdad? Entonces ya se meten también en temas así tan delicados como ya es la conciencia de las personas, ¿verdad? Y el tema religioso. Bueno, ahora tenemos aquí este otro argumento. Seguramente lo han escuchado. Miren, este es el típico que casi siempre aparece cuando pasó una marcha feminista de las radicales, aparecen pintadas las paredes. Aborto legal y seguro para no morir. Y la verdad es que cuando uno escucha esto, o sea, se oye buenísimo, pues, porque ¿quién quiere morir? ¿Verdad? Nadie quiere morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Están tratando que mentalmente las personas vinculemos la palabra legal con seguro, ¿verdad? Y esto sabemos que no es así. La frase suena muy bien, pero los datos nos dicen una realidad totalmente diferente. Los datos en los distintos continentes, lo que nos dicen es que los países que tienen leyes más liberales en el tema del aborto son países en donde se han incrementado las muertes maternas. Y por el contrario, países que tienen leyes más restrictivas en el tema del aborto son países donde hay menos mortalidad materna. Aquí tenemos este dato. Pues este dato ya es de hace algunos años, pero solamente quiero que comparemos. Las muertes maternas se miden por cada 100,000 personas, ¿verdad? En este caso, pues mujeres. Entonces, por cada 100,000. Entonces, en Irlanda, pues ahorita lamentablemente es ya legal, pero cuando era ilegal el aborto en Irlanda, morían 5 mujeres embarazadas por cada 100,000. Y si lo comparamos con Estados Unidos, morían 17 por cada 100,000. O sea, es 340% más alto Estados Unidos, que era legal, que Irlanda, que era ilegal. Y Rusia es espantosísima la diferencia, 67 por cada 100,000. Entonces, si comparamos Rusia, que era legal, con Irlanda, que era ilegal, ocurrían 1,340% más muertes maternas en Rusia que en Irlanda. Entonces, y esto también hay en África, pues aquí en Europa, en Estados Unidos. O sea, las estadísticas demuestran siempre lo mismo. Los países con leyes más permisivas son países en donde se incrementa la mortalidad materna. Y es que eso hace tanto sentido, porque miren, el embarazo es un proceso natural en la mujer, totalmente. O sea, nuestro cuerpo como mujeres está diseñado para la maternidad. En cambio, el aborto no. El aborto es algo totalmente contrario a nuestra naturaleza, ¿verdad? No únicamente emocional, sino que también hablando, pues, en el tema meramente biológico. Bien. Entonces, en el 2016, a mí me pareció súper interesante ese dato, pero en el 2016, el Banco Mundial de Salud Reproductiva Materna y Neonatal, ellos dijeron que el 65% de las muertes maternas, o sea, entre 6 y 7 mujeres que morían estando embarazadas, era por hemorragias que no habían sido bien tratadas en tiempo, por problemas de hipertensión, por embolismo, o sea, que tuvieron algún tipo de coágulo, por infecciones, ¿sí? Y que únicamente el 8%, o sea, ni siquiera 1 de cada 10, ¿sí? Únicamente el 8% habían muerto por el aborto. Pero ¿qué es lo que nos tratan de decir con este argumento? No, las mujeres embarazadas están muriendo, ¿verdad? Porque como quieren abortar, se están muriendo, entonces mejor démosles acceso para que sea libre. Y no es así. Las mujeres embarazadas que mueren están muriendo por otras causas, ¿verdad? Bien. Y miren, eso también es importante porque como manipulan tanto los datos, a veces nos dicen, bueno, murieron tantas mujeres embarazadas.
murieron por aborto, tantas mujeres embarazadas, sí, pero cuando nos metemos a ver los datos, resulta que ahí están tomados en cuenta los abortos espontáneos. Y abortos espontáneos ocurren, yo creo que casi que todas las mujeres del mundo hemos tenido abortos espontáneos, ¿verdad? O complicaciones naturales, ¿verdad? Pero no aborto provocado, pero en el conteo meten todo junto, o sea, no separan abortos provocados de abortos espontáneos. Bien, pero eso es, pues, nuevamente para que la cifra se pueda ver más alta. Bueno, ahora vamos a ver el cuarto argumento, que la verdad, miren, hay que decirlo porque ni modo, ¿verdad? Hay que decirlo, pero es que quien todavía argumente que es mi cuerpo, mi decisión, es que de verdad que se quedó en la edad media de la genética, de la embriología. Obvio que no es su cuerpo, ¿verdad? O sea, si fuera su cuerpo, si fuera una muela, pues por eso puede quitarse la muela, puede donar un riñón, pero un bebé claramente no es el cuerpo, ¿verdad? Es otro ser humano. Entonces, yo quiero que vamos a ver ahorita un pequeño video en donde se explica cómo, bueno, se explica un poquito el inicio de la vida, pero se explica un poquito más a detalle porque cuando nos dicen solamente son células, ¿verdad? ¿Qué vamos a argumentar? Porque efectivamente sí, solo somos células. O sea, cuando empezamos éramos una sola célula, a las horas ya éramos 2, a las horas ya éramos 4, después eran 16, ¿verdad? Pero éramos únicamente células. Entonces, ¿cómo vamos a argumentar para poder rebatir este argumento? Entonces, miren, ay, perdón, discúlpenme, no apagué el timbre de este teléfono, discúlpenme un segundo. Ay, perdonen. Bueno, entonces miren, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que hoy se van ustedes con su amigo y se van de cacería. Entonces, están ahí de cacería y están esperando que se acerque un venado, porque van a una zona que está llena de venados. Entonces viene su amigo y les dice, mira, esperan un ratito, solamente voy a ir a hacer pipí, y se va por ahí a hacer pipí. Y de repente, ven ustedes, al momento que él se fue, ven ustedes unos minutos después que se empieza a mover un matorral. Y creen que lo que está ahí es un venado, o sea, están casi seguros. Entonces, ¿qué harían? ¿Dispararían? A ver, ¿quién contesta? Yo no dispararía. No, yo tampoco. No dispararía. Pero si está casi seguro y es una zona que está llena de venados, ¿por qué no dispararía? Porque no tengo No estoy seguridad. segura. Porque no está segura, no tiene certeza. De repente no es un venado y es el amigo que ya está regresando, ¿verdad? Entonces, para tomar una decisión, tienen ustedes que tener total claridad de qué es lo que está allí, detrás de ese matorral, antes de decidir qué van a hacer, si disparan o no disparan. Pues exactamente, lo mismo con el tema del aborto. Es importante que las personas tengamos total claridad de qué es lo que hay allí dentro del vientre de la madre. Porque si lo que hay es una especie de un, qué sé yo, un tumor maligno o benigno, pero entonces no pasaría nada con extirparlo si lo que es un tumor. ¿Sí? Pero como no es un tumor, como es una vida, es lo que vamos a ver ahorita. Y miren, el otro día cabalmente alguien me presentaba un caso de un bebé que junto con el bebé estaba creciendo un tumor. Entonces tenían que eliminar al tumor, pero se iban a pasar llevando al bebé, ¿verdad? Entonces, obviamente, no estamos hablando de tumor, estamos hablando de un bebé, ¿verdad? Que se está yendo. Pero les voy a presentar ahorita este video. Pónganle mucha atención, por favor. A mí me encanta porque me parece que sí está explicado así súper sencillo de entender. Ahí me dicen, por favor, si escuchan el audio. ¿Se escucha? No. No se No, escucha. no se llena. Poco se escucha. ¿No escuchan ni siquiera la musiquita? Hasta ahorita, Karen, pero muy bajo.
Disculpen, solo estaba tratando de buscar más sonido y no sé ni qué hice. Espérenme. Espérenme. Quiero ver si aquí tengo más sonido. No, ya estuvo. Va. Ahí escuchan mejor. No Todavía- vemos y no escuchamos. Sí. No hay imagen y no hay audio, Karen. Que no hay imagen y no hay audio. No, ninguna O de sea, las no hay dos. nada. Va, No. espérense, pues. Espérense. Vamos a ver. Ahí sí. Todavía no. Ahí sí. Hay imagen, pero no hay audio. ¿Y ahí? Está muy bajito, pero creo que se escucha algo. Si quieres volverlo a empezar para que lo podamos escuchar desde el principio. Va. ¿Saben qué? Lo vamos a regresar para que se vea. Es que ya no me permite subirle más volumen. Bueno. ¿Cuándo comienza la hora? Bueno. ¿Les quedó claro la diferencia entre un grupo digamos, una célula y un organismo de una célula? Es que no se Perdón, oyó, pero no se oyó nada. ¡Ay, no! ¿En serio? No, Pregunto, hombre. ¿le daría Sí. compartir sonido cuando está compartiendo el video? Porque a veces si Fíjese reproduce que- solo así el video sin darle compartir Sí. sonido puede pasar eso. Esperen.
Espéreme, ¿cómo no me lo dio? Como oí que dijeron de que se oía poquito, pero que se Es oía. que se oía poquito al final, pero fue perdiendo audio, entonces, pero las Ay, imágenes no me estaban digan. interesantes. No, entonces eso no, eso lo tenemos que oír. Espérense, pues. Ahí sí se oye. No. Tampoco, y ahorita sí ya le puse short sound. O sea, vamos a ver. Denme un segundo. Vamos a ver, solo díganme si ahí se oye. Organismo. Capacidad Ahora que sí. los... Ahí está. Va, entonces entonces, disculpen, pero esto sí lo tenemos que ver. Ahora lo que no sé es cómo hacer para, ustedes pueden ver ahí en su pantalla lo que estoy haciendo. Sí, con la flechita, con la manita, regresarlo hasta el final. Sí, eso estoy tratando, mira, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí Va. está. Perdone. ¿Cuándo comienza la vida? Muchas personas dicen que es algo que no podemos saber. Pero decir que la vida comienza con la concepción no es un dogma religioso, sino un hecho científico. Podemos determinar 3 características en un embrión. Sabemos que están vivos, que son humanos y que son organismos integrales. Primero, el niño por nacer recibe nutrimentos y crece por reproducción celular. Segundo, los no nacidos son descendientes de seres humanos y tienen ADN humano. Por último, los niños por nacer son organismos humanos como tú y yo, mientras que el esperma, el óvulo y las células del cuerpo son meramente tejidos humanos y no tienen derechos. Tú, yo, los niños y cualquier embrión somos organismos humanos. Esto porque tenemos la capacidad de desarrollarnos como organismo, capacidad que las células no tienen. Y esto es cierto aun cuando muramos antes de llegar a ser adultos. No importa cuánto tiempo o nutrientes le demos al óvulo, al esperma o a otras células del cuerpo, nunca llegarían a ser un adulto de nuestra especie. Eso es porque esas células no son organismos, sino parte de un organismo. Y es ese organismo el que merece tener derecho, especialmente el derecho a vivir. Adulto, adolescente, niño, bebé, feto, embrión, cigoto, son simplemente etapas del desarrollo en nuestra vida. ¿No deberíamos de tratar a todos los seres humanos de la misma manera, independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentran? ¿Cuándo comienza la vida? Para los miembros de la especie humana, la respuesta es clara. La vida comienza con la concepción. Yo me uno con ustedes en la defensa del no nacido. Digamos siempre sí a la vida y apliquemos la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Sí a la vida. Muy bien. ¿Ahora sí? Va, entonces ahora... Sí, ahora sí. Gracias. Va, muy bien. Entonces solo una Excelente. persona, solo para ver que lo entendimos así súper bien, solo una persona que pueda explicarnos la diferencia entre una célula y un organismo de una célula. A ver. Como nadie se apunta, voy a ver aquí a quién tengo. ¿O ya? ¿Quién se apuntó? Ana. Ana Martínez. A ver, Ana, ¿qué diferencia hay entre una célula o un organismo de una sola célula? Yo entendería que una célula es la que en unión de varias, hacen un organismo, pero que la célula solita seguirá siendo célula siempre. Ujú. Muy bien, Le hagan lo que le hagan, seguirá siendo célula. muy bien. Ahí está cabalmente lo que usted dijo, es un organismo. Esa célula ya es un organismo. ¿Por qué? Porque tiene ya todas las capacidades de un organismo, ¿verdad? Miren, y esto sí tenemos que tenerlo clarísimo, porque uno dice, pero es que es tan, o sea, es algo tan lógico, ¿verdad? Pero miren, no sé si ustedes ubican a Gloria Álvarez. Sí. ¿Sí? Sí. Algunos la ubicarán. ¿Va? No. Pues Gloria Álvarez, que se postuló para presidente en las elecciones pasadas. Ahorita que acaba, pues este año creo que fue que tuvo el debate con Agustín Laje, cabalmente sobre el tema del aborto. Ella antes de ese debate empezó a sacar varios tweets
Y entonces ponía que entonces masturbarse estaba mal, que masturbarse era un homicidio porque se estaban matando vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le responderían a eso? La masturbación es un homicidio porque se están matando vidas. No, porque, o sea, el espermatozoide por sí solo, decían que es una, o sea, es un órgano. Una célula. Y lo que hace la vida es la unión, ¿verdad? Del óvulo con el espermatozoide. Eso es la vida. Entonces no es homicidio. Muy bien, exactamente. O sea, un óvulo no va a vivir más de 24 horas. Si no se ha unido con un esperma, el óvulo se desintegra en las trompas de falopio a las 24 horas. Y el espermatozoide muere más o menos entre el tercero al quinto día, ¿verdad? O sea, simplemente son células, ¿verdad? Ahora un óvulo y un espermatozoide pueden vivir 100 años, 120 años, no sé cuántos años tendrá la persona más grande del mundo, pero ya se convierte en un organismo, ¿verdad? De la especie humana. Muy bien, entonces vamos a seguir y vamos a ver la siguiente diapositiva. Yo no sé, fíjense si yo hago algo mal o qué, que a veces no me corren. Muy bien. Bueno, ahora, habiendo terminado ya estos argumentos, vamos a ver ahorita la estrategia de las tres causales. Se le conoce así, se le conoce estrategia de las tres causales porque es prácticamente la misma estrategia la que se va utilizando en todos los países, ¿verdad? Es como que hicieran un copy-paste. Entonces, las tres causales por las que usualmente buscan que se legalice el aborto en los distintos países es por violación, por inviabilidad fetal extrauterina y por el riesgo de la vida y la salud de la mujer. Esas son las tres causales, entonces vamos a irlas viendo cada una. Entonces, en el aborto por violación, miren, yo aborté porque me violaron, ¿verdad? Cuando yo pienso en este argumento, sí, definitivamente hay personas que lucran del aborto, hay personas que son activistas antivida y que viven de eso y que están persiguiendo una agenda, pero fuera de ellas hay muchas buenas personas que están a favor del aborto en el caso de una violación. Y esto, pues, tiene cierto, o sea, yo pienso que es como, digamos, cuando una persona está frente a una mujer que fue abusada sexualmente, es muy fácil que podamos empatizar con el dolor de esa mujer. Y de hecho es importante que lo hagamos porque la violación es un acto cruel, es un acto violento, es un acto que daña la integridad, la dignidad de la mujer y que deja serias secuelas físicas, emocionales, psicológicas y la mujer necesita ayuda. Entonces, cuando escuchamos estos comentarios, no son malintencionados necesariamente, sino que realmente hay personas que creen que con eso van a hacer un bien a la mujer. Pero la pregunta aquí es, y es lo que yo creo, lo que yo quisiera que tratáramos como de razonar un poquito, ¿verdad? Si pensamos ahorita únicamente en la mujer, queremos ayudar a la mujer, ¿sí? ¿Será que después de que la mujer fue a participar en terminar con la vida de su hijo, que era un hijo no deseado, pero ¿será que terminar con la vida del hijo le va a ayudar a que recupere su autoestima? No. Y No. le va a ayudar a que vuelva a confiar en los hombres. No. No. Y le va a ayudar a que paren las pesadillas nocturnas. No. No. Y le va a ayudar a restablecer la confianza y otra vez salir a la calle. No. No. Y le va a ayudar para que deje de sentirse sucia y culpable. No. Entonces, el aborto no ayuda en nada, en absolutamente nada. Por eso es que mirábamos lo de la iniciativa de ley aquí en Guatemala y que les puse el nombre. Ley transformadora de la mujer, es que no la estamos transformando en nada. Reparadora, reparación digna, no le estamos reparando absolutamente nada. Solo estamos echando encima un peso mayor, porque en la violación ella fue la víctima, pero en el aborto, tarde o temprano, cuando tome conciencia de lo que hizo, es espantoso cargar en la conciencia con la muerte de un hijo.
Eso es horrible, o sea, si ya la muerte de un hijo duele tanto, imagínense ustedes lo que es llevar la muerte de un hijo en donde la mujer se sabe parte, se siente responsable, eso es algo terrible. Entonces, primero, no ayuda a la mujer en nada, ¿verdad? No la repara, no la transforma absolutamente en nada. Ahora, veamos la parte del niño, porque es que cuando hablamos ya de esto, tenemos siempre que hablar de los dos personajes en la historia, ¿verdad? La mamá y también su hijito. Entonces, a ver, aquí, Otoniel. Vamos a tomarlo a usted como ejemplo. Otoniel, ¿su papá todavía vive? Ya no, Ya no vive. ya no. ¿Y qué otro hombre tenemos aquí? Aquí tengo un José Pablo. José Pablo, ¿está ahí? Sí. Sí, aquí estoy. ¿Tu papá vive todavía, José Pablo? Gracias a Dios, sí. Sí, muy bien. ¿Cómo se llama su papá? Braulio Tacatic. Braulio. Vale. Entonces, si me permite, voy a utilizar el nombre de su papá solo para poner un ejemplo, ¿sí? Ok, no hay pena. Vale. Muy bien. Entonces, está don Braulio, ¿verdad? Que era un señor muy conocido ahí en su pueblo y al que la gente respetaba mucho, pero tenía una parte oscura en su vida, ¿verdad? Y no se sabía que le gustaba tener relaciones sexuales con niños, con menores. Entonces viene un día el señor Braulio y abusa sexualmente a una menor de edad. Y esta muchachita queda embarazada. Automáticamente se pone la denuncia, entonces empieza la policía, el Ministerio Público a buscar a don Braulio, y don Braulio, cuando se da cuenta que lo están buscando, se fuga y se va del país, ¿verdad? Entonces, cuando ven la policía frustrada su posibilidad de capturar a don Braulio, dicen, bueno, pero alguien tiene que pagar por este crimen, porque esta menor de edad que fue violada, o sea, eso no puede quedar impune. Alguien tiene que pagar. Y aquí tenemos a José Pablo, que es cierto, no es Braulio, pero es el hijo. Pero entonces alguien tiene que pagar, llevémonos a José Pablo a los tribunales. Entonces juzgan a José Pablo y lo declaran culpable del crimen que cometió su papá y le dan una sentencia de pena de muerte, o sea, le dan la sentencia capital, pena de muerte. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? No es justa. ¿No es Y justo? lógica. ¿No es justa ni lógica? ¿Por qué? Que no fue el culpable, nada que ver con la actitud de un ser humano aparte, por mucho que sea el papá. ¿Alguien más? Sería justamente por eso, porque el hijo no tiene la culpa de lo que hizo el padre. Muy bien. Pues ¿no les parece que es exactamente lo mismo lo que se está proponiendo en el aborto por violación? Por supuesto. ¿Verdad? Se le está dando la pena de muerte al hijo del criminal, ¿verdad? Al que no tuvo nada que ver, ¿verdad? Se le está dando la pena de muerte. Entonces, es injusto también. Entonces, si vemos este causal de aborto por violación, es injusto para la mujer porque no la repara, sino la daña más, y es injusto para la criatura porque está recibiendo un castigo que tampoco merecía. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente causal, y es el aborto por salud materna. Entonces, vamos a ver, en el aborto por salud materna, ¿qué es lo que propone este causal? Propone que cuando la mujer embarazada corre riesgo, o sea, su salud corre riesgo, que entonces debe de ser legal abortar a su hijo, porque ella está en riesgo de su salud, ¿sí? O sea que se está tratando se sacrifica la vida de un menor para tratar posiblemente de ayudar a mejorar la salud de un mayor. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que está Marta, no sé si alguien de aquí se llame Marta, pero está Marta y tiene a un hijito de 8 años que tiene una enfermedad degenerativa del corazón. Y los doctores ya le dijeron que la única posibilidad que tiene para que su hijo de 8 años pueda vivir es que le hagan un trasplante de corazón. Pero no consiguen ningún donador y tampoco tienen las posibilidades económicas de poder pagar por un trasplante de corazón. Entonces viene Marta y en la desesperación se va un día a un parque
donde hay niños y se da cuenta que hay un niño que está solo, que no hay nadie que lo esté cuidando y que es un niño menor que su hijo, tiene más o menos 4 o 5 años, y entonces viene y piensa en secuestrarlo y llevarlo a un médico, pues ahí sí que estos, ¿verdad? Que se prestan a hacer muchas cosas, para que le extraigan el corazón y se lo implanten a su hijo y ahí sí conservar la vida y la salud de su niño de 8 años. ¿Qué piensan ustedes de esto? Es algo ilógico también porque a la hora de hacer un trasplante de corazón se tienen que hacer exámenes si es compatible. Entonces es como si esta mujer roba lo de este niño, es como que no se sabe las posibilidades porque se le tienen que hacer exámenes, aunque hay personas que se lo pueden poner así y al final al cabo puede perjudicar no solo al niño. O sea, bueno, al final lo va a terminar, puede ser que lo termine matando pues porque el corazón no va a funcionar de acuerdo a su organismo. Muy bien, José Pablo. Usted se fue por la parte de detalles médicos, pero quedémonos únicamente por el acto en sí mismo de secuestrar a un niño menor para quitarle su corazón y salvar la vida de otro mayor. No es correcto. Aberrante. Ya está violando la ley. Ajá, está violando la ley. Ahora mire, qué importante lo que dijo. Aquí el tema no es tanto que si viola la ley o no, ¿sí? Está violando la vida de otra persona. Y se los digo porque hay países en donde, o sea, el aborto, la eutanasia es legal y uno no está violando ninguna ley. Entonces, no porque sea legal va a ser moral, ¿sí? Ni va a ser correcto. Entonces, sí, efectivamente, es un acto injusto. No se le puede quitar la vida a un niño para tratar de salvar a un niño mayor. Es exactamente lo mismo que sucede en el aborto por salud materna. No se le puede quitar la vida a un niño en el vientre para tratar de salvar la vida de la madre, ¿sí? Porque la dignidad y el valor es igual. Entonces, miren, además ahora, con tantos adelantos en la ciencia médica, es casi siempre posible en situaciones extremas salvar la vida de ambos. ¿Sí? Y cuando un médico atiende a una mujer embarazada, ya no solamente está atendiendo a un paciente, tiene frente a sí a 2 pacientes y 2 pacientes a los que debe su total esfuerzo. Por eso es que cuando uno ve a veces películas y dicen, ocurrió una emergencia, ¿verdad? Con una mujer embarazada y le dicen al papá, bueno, ¿el niño o la madre? Entonces, no, es que son los dos. Los dos, se procura salvar siempre a los dos. Y si en el intento muere la madre, pues bendito Dios, quedó el hijo. Y si en el intento muere el hijo, bendito Dios, quedó la madre. Pero el esfuerzo del médico debe ser tanto en función de la madre como en función de su niño. Ahora, ¿qué sí es necesario y qué se hace, digamos, cuando una mujer embarazada tiene una situación de salud en donde hay una amenaza inminente a su vida? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Viene la mujer, va manejando, tiene un accidente y se perfora los intestinos. Y al perforarse los intestinos, las heces se empiezan a regar y nosotros sabemos que con heces que se están regando ocurre una sepsis y se puede morir a las horas, ¿verdad? De infección interna en todo el cuerpo. O por ejemplo, ¿cómo se llama esa cosita? Se me olvidó. El apéndice. Un apéndice que ya se convirtió en peritonitis, está inflamado y está a punto de estallar. A esa mujer hay que operarla, ¿verdad? Entonces, miren, cuando son situaciones extremas, que hay que intervenir a la madre, porque si no se le interviene, se muere, pues entonces hay que hacerlo, ¿verdad? Moralmente, no hay, digamos, una culpa hacia la madre si la criatura muere como una consecuencia indirecta de esa intervención. ¿Sí? Pero son cosas diferentes, porque lo que se está buscando no es la muerte del niño, sino que ahí sí se está buscando procurar la salud de la madre. Entonces, miren, ¿cuál es el criterio aquí? Primero, procurar que el procedimiento se haga después de los 6 meses. Es decir, si la madre tiene que pasar por una cirugía, tratar de llegar el embarazo por lo menos a los 6 meses, en donde el niño ya es viable fuera del útero y ya pueden hacerle una cesárea, sacar al niño, darle ya todos los cuidados intensivos que necesita e inmediatamente intervenir a la madre. Entonces se procura. Ahora, si no hay posibilidad, imagínense que eso que les digo del accidente que se le perforó el intestino, la mamá tiene 3 meses de embarazo
O sea, no van a esperar 3 meses a que el niño sea viable, porque si no se le interviene en ese momento, no solo muere la madre, sino que muere también su criatura, porque una criaturita de 3 meses no puede vivir fuera del vientre, ¿verdad? Pero siempre que sea posible y que la situación lo permita, hay que tratar de llegar al momento en el que el niño ya puede vivir por sí mismo fuera, o sea, con cuidados pues intensivos, pero fuera del vientre, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es tan delicado este causal? Miren, cuando en un país empiezan a tratar de meter esta ley, siempre ponen esos casos gravísimos, ¿verdad? Pero graves, graves, graves. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que la Organización Mundial de la Salud, ellos definieron, acordémonos que la OMS es un organismo de Naciones Unidas, ¿verdad? Ellos definieron salud como un estado de completo, es que hasta esta palabra es muy peligrosa, de completo bienestar físico, mental y social. Si nosotros nos apegamos a esta definición, yo les aseguro que todos los que estamos ahorita aquí conectados seríamos considerados enfermos, porque habrá dentro de este grupo alguien que tenga un estado de completo bienestar físico, mental y social. Yo soy la primera que no, ahorita ando toda trabada aquí el cuello, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Que bajo esta definición de la OMS, cualquier situación que saque a la mujer de ese estado de bienestar puede ser ya una razón suficiente para que ella acceda legalmente a un aborto. Entonces, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, viene la mujer y dice, no, es que ya me engordé tanto que la verdad me siento fea porque ya no me siento atractiva para mi esposo y ahora ya no me va a voltear a ver, entonces, no, eso no me hace sentir bien, entonces, y además me deprime, entonces, no. Eso es suficiente para que ella pueda acceder legalmente a un aborto. ¿Por qué? Porque el embarazo la está sacando de su bienestar emocional, por ejemplo, o mental, porque ya se siente deprimida de verse tan gorda, ¿sí? O por ejemplo, ay no, es que socialmente, ¿qué van a decir mis amigos? O sea, no, ¿y qué van a decir? ¿Y si me quitan el trabajo? ¿Y qué va a decir mi familia? Entonces, con eso que saque a la mujer de ese estado de bienestar social, es suficiente razón para que vaya a abortar. Entonces, resulta que algo que se introdujo para casos extremos donde peligraba la vida de la madre, ahora cualquier cosa aplica. Es un aborto a la carta, el aborto a petición, por lo que sea, ¿verdad? Entonces es un tema muy delicado este, ¿verdad? Y a través de este causal ocurren una infinidad de abortos en el mundo. Bien, y el tercer causal es el aborto por inviabilidad fetal. La inviabilidad fetal extrauterina quiere decir que la condición de salud con la que viene el niño no es compatible con la vida, ¿verdad? Por ejemplo, digamos una criatura encefálica, no desarrolló su cerebro. Nosotros sabemos que pues, el cerebro es el centro de operaciones, ¿verdad? Y una persona que no desarrolló su cerebro va a nacer y va a vivir minutos, horas o quizá algunos días, pero no puede vivir si no tiene un cerebro formado. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza así, empieza con situaciones extremas como una anencefalia y después cualquier razón es suficiente, cualquier razón de salud es suficiente para que la mamá pueda ir y abortar, ¿verdad? Yo hace un par de años cabalmente leía una noticia de la mamá que había accedido al aborto porque le faltaba, no sé qué tenía, le faltaba un falange del dedo meñique de una mano, ¿verdad? Entonces, esto ya entraba dentro de este causal. Entonces ya es absurdo, ¿verdad? Y ahí también es cuando vemos, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, ¿verdad? Que hay países como, por ejemplo, Finlandia. Finlandia tiene 0 nacimientos de niños con síndrome de Down, porque los abortan antes de nacer. Se conoce como aborto eugenésico. Acordémonos que la eugenesia era lo del control de calidad humana. Entonces, ocurren estos abortos eugenésicos y después casi que por cualquier razón. Porque tiene espina bífida, porque tiene un problema, porque le falta una extremidad, ¿verdad? O porque la mamá tuvo paperas cuando tenía 4 meses de embarazo, cuando se le estaban formando el oído, entonces es posible que nazca sordo, o sea, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, realmente detrás de este argumento, lo que hay es el que, ¿para qué van a nacer? Para sufrir, o sea, no queremos que sufran, lo que queremos es evitar el sufrimiento.
Pero si lo que queremos es evitar el sufrimiento, entonces yo digo, bueno, ¿por qué no se van entonces mejor al Instituto Neurológico y que maten ahí a todos los niñitos que están? Si ellos sí ya nacieron todos y tienen retraso mental. O que se vayan a Margarita Tejada y que terminen con todos los niños con síndrome de Down. O que se vayan a Fundabién, ¿verdad? Y que terminen con todos los que tienen alguna discapacidad física, si de eso se trata, de eliminar el dolor, ¿verdad? Pero no es eso. Realmente no es de que uno no quiera que no sufran y eliminar el dolor, no. Es que detrás de esto hay un pensamiento eugenésico del control de calidad humana. Bien, entonces, vamos ahorita a concluir esta parte con esto. El aborto, las causales siempre se dan de una forma gradual, ¿sí? Es decir, nunca van a decir que se permita el aborto a los 9 meses, jamás. Siempre se empieza a proponer que empiece en el primer trimestre y luego ya lo demás viene, o sea, lo demás ya cae por su propio peso, pues, porque si no se respetó la vida de un ser humano en su etapa inicial, ¿por qué se le va a respetar en el segundo trimestre? ¿O por qué se le va a respetar en el tercer trimestre? No tiene sentido, ¿verdad? O sea, si la persona es la misma, es el mismo ser humano, simplemente es cuestión de tiempo, ¿verdad? Es cuestión de tiempo para que lo que empezó siendo en las primeras 12 semanas, después pueda ser hasta un aborto por nacimiento parcial, ¿verdad? Ahora, la gradualidad no elimina la crueldad. Muy bien. Quiero que veamos este mapa. Este mapa está actualizado hasta este año. Entonces, ese mapa nos muestra este mapa nos muestra la situación actual del estado del aborto a nivel mundial. Entonces, si vemos, quiero que identifiquen, por favor, que hay unos que están en color rojo intenso. Los que están en rojo intenso son países en donde está prohibido el aborto. Simplemente está prohibido el aborto. Quiero hacerles una pregunta a los que son de Guatemala. ¿En Guatemala el aborto es legal? No. No. En Guatemala el aborto no es legal. Después ya les voy a decir por qué les estoy preguntando esto. El siguiente color, que es como ese naranjita, es que está permitido para salvar la salud de la mujer. El de color amarillo es también para preservar la salud, que no necesariamente es salvar la vida, sino preservar la salud, que era lo que decíamos antes, que no la saque de su estado de bienestar emocional, psicológico, social, ¿verdad? El color celeste como agua es por cuestiones sociales, digamos, cuando hay grupos económicos donde hay como mucha pobreza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces está permitida en esas situaciones. Y el que está en color azul, que es donde está, digamos, en Estados Unidos, Canadá y todo eso, es esa petición, o sea, el aborto a petición. O sea, no tiene que haber ninguna causal, sino simplemente yo no quiero continuar con el embarazo y voy y pido que me practiquen un aborto, ¿verdad? Lo único que cambia en estos países que están en azulito es que algunos lo permiten en los primeros 3 meses, o en los 6, o en los 9. Muy bien, ahora miren pues. Quiero que veamos esto. Aquí lo importante no es los países, no. Simplemente quiero que veamos esta página que les puse empieza del 94 al 2019. El de este año es exactamente igual. Entonces, miren pues, lo que quiero es que vean que lo que empezó siendo, por ejemplo, color rojo, color amarillo, color naranja, tarde o temprano se convierte en color celeste. ¿Ya vieron? Siempre pasa a color celeste. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que lo que primero decía, es prohibido en todos casos, pasó al color celeste, en donde es permitido bajo cualquier situación. Lo que era solo es permitido para salvar la vida de la mamá, ahora es permitido bajo cualquier situación. ¿Sí? Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Las causales simplemente es simplemente una estrategia, pero cuando se abre una puerta, o sea, estamos fritos, pues, porque se abrió una puerta y se abrió una puerta para todo, solamente es cuestión de tiempo. Y en todos los países así se llega, ¿verdad? A color celeste, que es que está permitido bajo cualquier situación. Va, ahora se fijaron en Guatemala. ¿En qué color estamos Guatemala?
Búsquenlo ahí en el mapa. Voy a ver si lo puedo agrandar aquí. Ay, no, solo se me movió. En rojo. Va, está no en el corito, sino está como en el rojo naranja. Va. A ver, pues, veamos qué quiere decir ese color. Que es permitido cuando el tema de la vida de la mamá. Ajá, muy bien. Eso en Guatemala no es cierto, pero es algo que tenemos que tener súper claros porque es algo de lo que se han aprovechado y constantemente nosotros lo escuchamos. En Guatemala es legal el aborto terapéutico. No es cierto, pero ahorita les voy a explicar. Miren pues, el aborto terapéutico, ahorita no lean lo que dice acá. El aborto terapéutico es eliminar la vida del niño con la intención, ¿verdad? O sea, deliberadamente buscando matar al niño para salvar la salud de la madre. Entonces, para empezar, aborto terapéutico es un eufemismo, eso no existe. O sea, la palabra terapéutico viene de terapia. Terapia es curar, el aborto no cura nada, ¿verdad? Entonces, para empezar, es un eufemismo. Pero bueno, en Guatemala, ¿qué es lo que tenemos? En nuestro Código Penal, en el artículo 137, ese artículo tiene como título aborto terapéutico, ¿sí? Sin embargo, lo que dice adentro, o sea, lo que está redactado, no corresponde a lo que es aborto terapéutico. Voy a volver a repetir. Aborto terapéutico es buscar deliberadamente la muerte del bebé, procurando salvar la vida de la madre, ¿sí? O sea, deliberadamente se busca la muerte del bebé. Y si nosotros leemos qué es lo que dice acá en el contenido de esta ley, lo que aquí nos dice, mejor se los voy a explicar, pero dice que si se le practica a la madre un procedimiento, o sea, la mamá obviamente está embarazada, ¿verdad? Un procedimiento después de haber agotado todos los recursos científicos y técnicos y de haberlo consultado con al menos 2 médicos calificados y la mamá esté de acuerdo y se den cuenta que es necesario intervenirla, ¿sí? Si a través de esa intervención el bebé muere, ¿sí? Entonces no hay pena de cárcel ni para la mamá ni para el médico, porque nadie estaba buscando la muerte de esa criatura, sino fue un resultado indirecto de esa intervención, ¿sí? Eso es algo muy distinto que intervenir para directamente matar al niño. Entonces, en Guatemala, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto tal y como les aparece en la pantalla. El título, ¿alguien aquí estudia leyes o es abogado? Sí, yo. ¿Quién es? Ana. Inés, María Inés. Ah, María Inés, va. Entonces, María Inés, tú sabes que el título, que en este caso es aborto terapéutico, que es el epígrafe, no es ley, ¿verdad? Lo Correcto. que es ley es lo que está redactado en el contenido, ¿verdad? Entonces un día, yo hablando con un abogado, le digo, mira, pero ¿cómo puede ser posible que si lo que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Definido en la ley, no es aborto terapéutico, ¿cómo puede tener ese título en el Código Penal? Y me dice, pues para que te des cuenta la calidad de personas que redactan nuestras leyes, ¿verdad? Entonces es total ignorancia. Aquí hay un error, ¿verdad? Es un error en la redacción, pero la ley es lo que está aquí, lo que está escrito. Entonces, en Guatemala tampoco es legal el aborto terapéutico, ¿sí? Solamente está esta confusión en el Código Penal. Ahora, miren, eso no les dije, pero con el tema de la salud materna también hay algunos procedimientos, digamos, bueno, cada enfermedad es diferente, ¿verdad? Pero a veces hay enfermedades muy serias, pero se pueden dar tratamientos como alternos, ¿verdad? Tratamientos alternos, tratamientos naturales, tratamientos, siempre se busca lo menos ofensivo para el bebé, ¿verdad? Porque sabemos que puede haber riesgo de una muerte por una consecuencia indirecta, ¿verdad? Entonces siempre debemos de buscar lo menos invasivo para el bebé, ¿verdad? Porque obviamente un bebé es pues muy delicada su condición, digamos, de salud, ¿verdad? O sea, son, no sé, como muy, no sé qué palabra usar, pero ¿qué sería? Cuando algo es como muy inofensivo, no, pero no es tampoco inofensivo la palabra.
pero son como muy, ¿quién me ayuda? Vulnerable. Eso, vulnerables. Son muy vulnerables, ¿verdad? Están en formación, ¿verdad? Bien, muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con, y ya con eso vamos a ir terminando, que es la parte de la que nunca se habla, que es la parte de la mujer, el dolor de la mujer. Cada vez más hay estudios que ponen de manifiesto la relación directa que existe entre el aborto y la salud mental de la mujer. Desde 1972 se dieron las primeras evidencias clínicas que existía un síndrome, ¿verdad? Un síndrome, lo que muchos le llaman síndrome postaborto. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido catalogado como un síndrome que tenga una entidad particular, digamos, una entidad patológica particular, sino que se le considera un síndrome de estrés postraumático, ¿verdad? Y entonces nosotros no hablamos del síndrome postaborto, sino que hablamos de las secuelas del aborto que existen, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, argumentan que esto es producto de la religión, ¿verdad? Una de las cosas que dicen es que no, es la religión la que mete la culpa, ¿verdad? Pero hay estudios, me recuerdo, hay uno muy conocido que es de la doctora Spicard, que ella cabalmente trató a muchísimas mujeres y que con secuelas del aborto, secuelas emocionales del aborto, y la mayoría de las mujeres, eran como el 80% de las mujeres, decían que no practicaban ninguna religión, o sea, no tenían ningún credo religioso, ¿verdad? O sea, no es un tema de religión. Hay otras personas que dicen, no, es que cuando sea legal ya no va a sentir culpa. Es mentira, o sea, los países donde es legal, las mujeres también siguen sufriendo, porque no es un tema ni de religión ni de legalidad, es un tema de humanidad. Es un tema que el aborto es contrario a la mujer, contrario a toda esa expresión natural de la maternidad, ¿verdad? Para la que hemos sido diseñadas. Entonces, cuando una mujer pasa por un aborto, suelen haber como que muchos sentimientos distintos, porque por un lado es muy frecuente un mecanismo de defensa que se llama racionalización. Entonces, la racionalización lo que hace es que de alguna manera, mentalmente, la mujer trata de justificar que el haber abortado a su hijo fue lo mejor que pudo haber hecho. Verá, por la razón que sea, estaba muy joven, me iban a echar de mi casa, el papá no lo va a reconocer, no me quiere, si se entera que otra vez estoy embarazada, entonces me va a dejar, verá, estoy muy joven, en fin, no tengo dinero. Entonces, mentalmente empiezan a tratar de justificar, ¿verdad? Y así como la racionalización, aparecen otros mecanismos de defensa para que la mujer pueda como que encontrar ese equilibrio emocional y psicológico con la decisión que está tomando, ¿verdad? De abortar o de haber ya abortado. Pero eso ocurre de un lado, pero por otro lado está el sentimiento de dolor de la madre tratando de salir. Entonces, el mecanismo de defensa trata de eliminar, digamos, ese dolor, pero el dolor quiere emerger. Y eso, esa como, digamos, conflicto interno es lo que se manifiesta en distintos síntomas. Entonces, uno de los síntomas principales son los síntomas depresivos. Yo cuando leo esto, es esta frase, ¿verdad? Que la leí en algo de los testimoniales, que hay muchas testimoniales de mujeres que han pasado por un aborto y que dicen, ¿y ahora cómo lo saco de mi mente, de mi alma y de mi corazón? Y es que eso es cierto. O sea, sacar a un niño del vientre de una madre es relativamente fácil, pero sacarlo de la mente y del corazón, eso es imposible. Imposible. O sea, la mujer puede sanar el dolor de un aborto, pero sacar al hijo de la mente y del corazón es algo prácticamente imposible. Entonces, la mujer después del aborto, sí, suelen, bueno, hay mujeres que empiezan a experimentar los síntomas en el mismo momento que están en la camilla del abortuario. Y hay otras mujeres que tal vez tardan inclusive años, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En vivir estos síntomas. O a veces ya los están viviendo, pero no los asocian al aborto. Entonces, cuando uno lee los testimonios y ve que, digamos, hay mujeres que de repente empezaron a consumir drogas, que de repente empezaron con un carácter violento o que empezaron con depresiones más fuertes, no lo asocian al aborto, pero ya es sintomatología del aborto. Entonces,
¿qué es lo que vemos? Las mujeres experimentan muchísima culpa, sienten vergüenza, muchas manifiestan que su felicidad terminó con la muerte del hijo, ¿verdad? Es como que nunca más volvieron a sonreír, ¿verdad? No creían que en su vida hubiera una posibilidad de volver a ser felices. Algunas dicen también que sienten que cuando salieron del abortuario como que les hubieran arrancado algo de adentro, como que las hubieran mutilado, y es que así fue. Les quitaron a su hijo y también toda la hermosa vida que pudieron haber tenido con ellos. Y saben que esto es algo bien triste y que es difícil también de superar, porque pensemos nosotros, los que han perdido algún ser querido. Cuando una persona pierde un ser querido, de alguna manera el hablar de esa persona, de las cosas que le gustaban, el recordar las cosas que hacían juntos, el ver fotografías, el tener un nombre, el poder ir incluso al cementerio. La gente que acostumbra ir al cementerio y que aunque sabemos que ahí solo está el cuerpo, pero de alguna manera es como un vínculo material, digamos, tangible, ¿verdad? De que, bueno, ahí está reposando su cuerpo. Pero esas cosas ayudan en el proceso del duelo. La mujer no tiene absolutamente nada. O sea, no tiene un nombre, a veces ni siquiera un sexo, ¿verdad? Si era hombrecito o mujercita, no tiene un recuerdo, no tiene una fotografía, no tiene nada, ¿verdad? Entonces, no tiene un cementerio a dónde ir a llorar, o sea, no tiene nada. Entonces, es muy dura esa sanación. Experimentan mucha culpa, sienten que su hijo no las va a perdonar, que Dios no las va a perdonar y que ellas mismas tampoco se pueden perdonar por lo que hicieron, ¿verdad? Hay muchas investigaciones y miren, yo creo que esto sí es importante. Yo cuando investigo eso trato de irme siempre a investigaciones que se publican en informes, o sea, en revistas y sitios médicos. Pero, por ejemplo, uno de los datos que a mí me parecen alarmantes es que por cada mujer que se suicida o sea, del grupo de mujeres que dieron a luz, se suicidan 6 de las mujeres que abortaron. O sea, el 600% más, ¿verdad? Inclusive de aquellas mujeres que dijeron haber quedado embarazadas por una violación y que tuvieron a su hijo, que fue consecuencia de una violación. Aún que esas mujeres se suicidan 6 veces más, mujeres que han abortado, ¿verdad? También un 62% más, o sea, 6 de cada 10 mueren por cualquier causa, y eso es súper común. Una mujer después de un aborto se enferma más, tiene más entradas al hospital, y no únicamente por temas psiquiátricos, que también aumentan todos los tratamientos psiquiátricos en las mujeres que han abortado, pero también por problemas médicos. ¿Por qué? Porque la misma ansiedad, la misma depresión, el mismo sentimiento de culpa, eso baja las defensas, la mujer se enferma más fácilmente, ¿verdad? Mueren más de enfermedades comunes, mueren más de accidentes, se aumentan también el consumo de drogas ilícitas, los niveles de depresión también. Hay estudios que indican que más o menos el 40%, o sea, 4 de cada 10 mujeres tienen episodios de depresión mayor, ¿verdad? Muchas experimentan también problemas con alimenticios, o sea, anorexia, bulimia, obesidad, ¿verdad? Problemas también sexuales. Algunas entran en todo un ciclo de promiscuidad sexual, y otras, por el contrario, es el otro extremo, ¿verdad? Que es la frigidez, porque es de alguna manera, no soy digna de experimentar ningún tipo de placer, ¿verdad? Entonces sufren muchísimo, ¿verdad? También se da, bueno, algunas también experimentan temor a siguientes embarazos porque sienten que pueden dañar a sus hijos, que no saben cómo ser buenas mamás, por ejemplo, ¿verdad? Y por el contrario, hay mujeres que tienen lo que se le llaman embarazos expiatorios, que es que dicen, bueno, yo no pude continuar con la vida de mi hijo, fui a que abortaran a mi hijo, pero ahora quiero hacerlo bien, entonces buscan pronto tener otro embarazo. Algo muy común también es que tienen, o sea, suelen contar que tienen como algún tipo de alucinaciones. Escuchan el llanto del bebé, creen que el bebé está vivo, ¿verdad? Algunas dicen que piensan que su hijo está vivo, pero que simplemente se perdió, se desapareció y no lo encuentran, no saben dónde está, entonces lo buscan en la casa.
sueñan con bebitos despedazados, sueñan con sangre, ¿verdad? Hay algo que se llaman los conectores, que los conectores son distintas situaciones u objetos o personas que recuerdan el momento del aborto y vuelven a hacer que la mujer sienta, ¿verdad? Lo que sintió o que experimente mucha ansiedad. A veces hay mujeres que dicen que con solo escuchar la aspiradora en su casa empiezan, ¿verdad?, a sentirse ansiosas, nerviosas o deprimidas o que quieren consumir alcohol. ¿Por qué? Porque la aspiradora, si en el caso del aborto que le practicaron a su hijo, si utilizó alguna aspiradora, entonces lo asocian a eso. O a veces olores, porque el olor del desinfectante que había en el abortuario, o pues hay mujeres que, por ejemplo, cuentan que no son capaces de volver a ir a un control ginecológico, porque no soportan que el médico pueda como tocarlas o acercarles algún instrumento a sus genitales, ¿verdad? Y así como eso cada mujer tiene conectores diferentes, pero miren, al final de todo esto, yo creo que lo importante es que nosotros podamos desarrollar como ese sentido de misericordia, ¿verdad? Porque es triste ver cómo muchas mujeres que han pasado por esto se alejan de su familia, se alejan de sus amigos, se alejan de Dios, ¿verdad? Creen que ya no tienen posibilidad de un cielo, de una salvación, que ya están condenadas, y de alguna manera hay que ayudarles a recuperar como ese sentido de soy hija de Dios. O sea, cometí un error, pero nosotros sabemos que frente a un corazón verdaderamente arrepentido no hay pecado más grande que el amor de Dios no pueda superar ni perdonar. Entonces hay que ayudarlas con mucha misericordia, y si algún día tenemos la oportunidad que alguien se nos acerque y nos cuente, tenemos que estar como muy abiertas y jamás juzgar, jamás criticar. Hay un dato que indica que más o menos la mujer se tarda de 5 a 7 años después de haber abortado para hablar y pedir ayuda, porque es un dolor que se lleva en silencio, o sea, es algo que avergüenza, se lleva en silencio. Entonces, si tenemos la dicha que alguna amiga o algún amigo hombre se acerque a nosotros para contarnos que pasó por una situación, tenemos que ser muy misericordiosos, y para eso tenemos, pues no sé en los demás países que están aquí ahorita en este chat, pero aquí en Guatemala tenemos a Proyecto Esperanza, que aquí estás, Giovanna, también, si al final tú nos quisieras decir algo. Entonces, miren, vamos a terminar con este video, que es un video precioso, para que lo veamos, por favor. Este testimonio ya no lo vamos a ver, pero me cuentan, por favor, si... Vamos a ver. Me cuentan, por favor, si se escucha. ¿Se escucha? No. Sí. Ahorita sí, ahorita sí. Happy birthday to the birthday boy. Good morning to the birthday boy. The birthday boy won't wake up on his own birthday. I guess I'm just gonna have to open up all his presents without him. I'm up. I thought that might wake you up. Okay, blow him out. Awesome. Okay. Karen, se paró el video. Así estoy viendo, espérenme, es que me salió que se estaba agotando mi batería, la acabo de conectar. Okay, how about some chocolate pancakes? With whipped cream? I think I can make that happen. Then what? Then we can do whatever you want. I'm gonna find a rocket ship. Nice. You know where we can do that? Where? At the park. Houston, are we ready for takeoff? Ready. In 5, 4, 3, 2, 1. Ignition! We're on Jupiter now. Right, we're on Jupiter. Okay. Why don't you? Oh, Jupiter does not have any gravity. Okay. Oh. I see a green, big alien mess. Make a run for it. Oh, good job.
Gonna get you. No, I don't think so. Oh. I love you, Mom. I love you, Aaron. Aaron? Aaron? Aaron! Aaron! Hey, I can't find him. He's gone. what happened? He was on the swing and I looked away for 1 second and when I looked back, he was gone. Who? Aaron, our son. Honey, we don't have a son. What? We decided not to have it. That's not possible. Look, we have this conversation every year. I'm sorry. I didn't realize it was today. His name is Aaron. And he loves rocket ships and he wants to be an astronaut. He has beautiful blue eyes. He called me Mom and he told me he loved me. And today's his birthday. He's our son. I love you, Mom. I forgive you. Muy bien. Entonces, solo quiero, por favor, pueden abrir sus micrófonos y ahorita sí vamos a terminar. Bueno, después de haber visto este video, solo díganme, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo creen que se debe de haber sentido esa mamá cuando vio que su hijo había desaparecido? Karen, hay un retorno de sonido, se abrieron los micrófonos. Y no sé qué será, fíjense. Yo creo que es mejor apagar micrófonos y que solo tú hables y levantar la mano. Muy bien. Primera vez que me pasa eso, fíjense. De que al abrirlos todos se rebota. Bueno, ¿cómo creen que esa mamá se sintió en el momento que vio que su hijo se había desaparecido? Angustia total, horrible. ¿Qué más? Desesperada. Miedo. Angustia, miedo, desesperación, tristeza. Desesperada. Bien, pues. Un gran dolor emocional. Pues esos sentimientos son los que suelen tener las mujeres después de abortar. O sea, la mujer de verdad, la mayoría de las mujeres que abortan lo hacen porque están desesperadas, porque sienten que no tienen un solo apoyo, porque sienten que están solas, como que estuvieran metidas en un túnel y no ven ninguna luz.
Y en medio de esa desesperación y a veces mal orientadas y con temor y con angustia, etcétera, van y acuden a un aborto. Y así se sienten. Entonces tenemos que ser extremadamente misericordiosos. ¿Y qué creen ustedes que necesite una mujer en esa situación? Ubíquense en esa situación de esa mamá en ese momento perdiendo a su hijo. ¿Qué necesitará de ustedes? Si en este momento se la encontraran, ¿qué necesita de ustedes? Acompañamiento. Apoyo. Comprensión sin ser juzgada. Apoyo. Caridad. Así es. Pues ese es nuestro llamado, ¿verdad? Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es a comprender. Eso no quiere decir que estemos justificando, porque bajo ningún punto el aborto puede justificarse, ¿verdad? Y jamás por querer ayudar y hacer sentir mejor a una mujer que ha pasado por un aborto, jamás deberíamos decir, por ejemplo, bueno, la verdad es que estuvo bien porque, bueno, igual no tenías otra opción. No, las cosas debemos hablarlas desde su verdad, pero con una extrema caridad. Entonces, hoy sí concluimos ya este tema y ahorita a mí siempre me gusta concluirlo dejando aquí están los datos de Proyecto Esperanza. No sé, Giovanna, si sigue siendo este mismo correo. Hola, sí. Tengo, a ver, Proyecto Esperanza, Gmail. Sí, ese es el número de WhatsApp a donde se pueden comunicar. Muy bien. Entonces, si alguien sabe de alguna mujer o algún hombre que necesite un acompañamiento, Giovanna, solo nos puedes decir así como en un minutito qué es. Ok, este proyecto lo que hace es que da un acompañamiento a las personas que sufren las secuelas de un aborto. El aborto no necesariamente tiene que ser provocado, sino que puede ser también espontáneo, pero que estén sufriendo esas secuelas. Se puede hacer a mujeres y a hombres. Hubo una experiencia que se hizo a una pareja en conjunto. Son etapas que se llevan de forma personal, privada y también con el mayor sigilo posible o pues se respeta mucho la privacidad de la persona que está recibiendo la ayuda. Y al final lo que se pretende es la sanación, ¿verdad? La sanación de esos corazones adoloridos que se sienten perdidos y todo lo que tú describiste antes. Pues eso es lo que se pretende, acompañarlos para que logren sanar sus heridas y puedan seguir caminando por la vida, pues ya más en paz y con la propuesta de llevar una vida reorientada, ¿verdad? Que no les haga cometer nuevamente un acto que les llevó tanto dolor. Eso sería. Gracias Giovanna. Y es gratuito, ¿verdad? Es gratuito. Bueno, la otra cosa es que no necesariamente es un proyecto que nació de inspiración católica. En Guatemala está reconocido por la Conferencia Episcopal de Guatemala y quien lo lleva a cabo es la pastoral familiar de la Conferencia Episcopal. Y lo que sí es que no necesariamente es un acompañamiento que se da a personas católicas, ¿verdad? De cualquier credo o religión que necesiten este acompañamiento se les puede dar, solo que hay algunas cosas, etapas, pues que ya se como que tropicalizan, ¿verdad? O ya se omiten dependiendo de cuál sea el credo de la persona. Eso sería. Gracias, Giovanna. Muy bien, gracias. Y solo vamos a terminar con esta frase que yo no sé, porque ustedes ven ahí esa frase, no, aquí está. A mí me gusta mucho terminar con esto. Estar a favor de la vida no necesariamente salva vidas. Emprender una labor pro vida, sí. Así que yo de verdad espero con todo mi corazón que cuando ustedes terminen de recibir este seminario no quede solo como una información más, algo interesante que aprendí, sino que de verdad, si es su llamado, porque la labor pro vida es una vocación, ¿verdad? Eso es un llamado. Pero si ustedes experimentan ese llamado, que de verdad pues den el paso a la acción. Así que Karen, solo puedo estar aquí. Hacer ¿Qué un manda? comentario. Sí, Giovanna. La vez pasada que nos diste la primera parte, mencionabas lo del lenguaje, ¿verdad? Importa. Sí. Y a mí cada vez que me mencionaban que no se referían, digamos, en este manual de referencia que tiene
Planet Parenthood, de no mencionar bebés, sino que producto. Yo decía, jamás había oído la expresión, más que en estas charlas que tenemos para conocer más del lobby antivida. Pero a mí me gusta ver muchos programas médicos, y cabal estaba viendo un capítulo de una serie de médicos, y estaban atendiendo a una señora embarazada, ya estaba su embarazo a término, ya iba para dar a luz. Y entonces cabal el doctor dice algo de, no, pues vamos a hacer todo lo posible para rescatar el producto. Y me chocó porque tú cabalmente comentabas que ahí es donde nos vamos dando cuenta qué agenda es la que traen cabal los programas y todo eso. Si ustedes no lo dicen, posiblemente pues, ni le pongamos coco, pero es así como cuando tú quieres buscar un taxi amarillo y todos los carros los ves amarillos, o sea, lo que tú pensás al final ya te vas dando cuenta, ¿verdad? Y vas detectando. Entonces, pues solo hacerte el comentario que sí es importante que estemos atentos a estas cosas que nos enseñan que parecieran buenas, pero que sabemos que de plano tienen otro trasfondo. Eso te quería compartir. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias. Y nuevamente me disculpo porque miren, otra vez nos atrasamos. 15 minutos. Así que, pero bueno, cualquier duda que ustedes puedan tener, igual lo pueden hacer a través de Margarita en su chat personal, ¿verdad? Y a ella me lo comunicará. Pero les agradecemos muchísimo a todos su asistencia y el tiempo que dedicaron. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a todos por nuevamente conectarse. Tienen estos días de aquí a lunes también para volver a ver estos videos, ¿verdad? Que se quedan grabados en la nube, y ya Margarita nos pasa el link nuevamente para quien los pueda ver más despacio y disfrutar más de la presentación. Y siempre les encargamos mucho que llenen el link que se les manda con la retroalimentación. Por favor, eso nos sirve mucho para seguir nosotros pues creciendo en este diplomado, en este seminario, perdón. Y también creo que Aida mandó un recordatorio para una ofrenda voluntaria. Así que, bueno, espero que pasen un feliz fin de semana, y gracias, Karen, por de verdad, por seguirnos abriendo y como destapando las orejas, y para meternos estas causas en el alma y hacerlas propias. Gracias, Bea, por la invitación. Gracias. Que Feliz pasen noche. buena noche. Gracias. Muchas gracias, Karen. Le agradecemos mucho. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.